Hola chicos, bueno, eh, vamos a comenzar con la clase de razonamiento matemático y continuando con las ecuaciones. Tema que ya vimos la semana pasada, pero claro, lo reforzaremos con tipos de problemas cada vez más complicados. En este caso, bueno, en los problemas sobre ecuaciones nivel 2, recordemos que ya hemos visto cómo se transforma de la forma verbal a la forma simbólica y solamente vamos a recordar un poco sobre eso. En este caso, vemos y observamos que tenemos el cuadrado, el doble del cuadrado de un número. Cuadrado es en este caso, ¿ya? Entonces, primero el doble, que sería por 2, del cuadrado de un número. Eso quiere decir x al cuadrado. Ahora, en este caso es totalmente diferente. En el caso número 2 me dicen el cuadrado del doble de un número. ¿Cómo lo podemos representar? Recordemos que esta palabra, el cuadrado, está afectando a todo el doble de un número, es decir, el doble de un número, todo elevado al cuadrado. Así se va a representar el número 2. Entonces, entendamos que lo vamos a representar siempre y cuando como lo leamos. Ahora, en este tipo de problemas es muy importante leer correctamente. Dependiendo de cómo lo vamos a leer correctamente, vamos a poderlo representar de una forma simbólica también de la manera correcta. En el ejercicio 3, por ejemplo, si yo observo bien, todos estos números tienen una característica. X más 1, X más 2 y X más 3 son números consecutivos. Además, que cada uno de estos números consecutivos está elevado al cuadrado. ¿Cómo lo puedo representar? Yo puedo decir la suma de los cuadrados de 3 números consecutivos. Entonces, esa es una forma correcta de representar estos 3 números. Recordemos, la suma de los cuadrados de 3 números consecutivos. En este caso, claro, le han escrito x más 1, x más 2, x más 3 y cada uno de los números elevado al cuadrado. En el ejercicio número 4 o en el ejemplo número 4, ¿cómo podemos representar esto? El triple de un número más el doble del mismo más el número más la mitad del mismo. Entonces, en este caso, se puede representar de esta forma. El triple de un número más su doble, más su mitad, más el mismo número. ¿Cuánto será? No lo sé. Entonces, son dos formas diferentes de representar. En el siguiente ejemplo, me dicen la mitad de un número. Recordemos que yo voy a leer solamente hasta donde se encuentra la coma, siempre y cuando exista una coma. La mitad de un número está representado siempre como la variable entre 2. Aumentado, aumentado es más 20. Entonces, de esta forma vamos a ir representando. Ahora, el siguiente ejercicio, ¿cómo se va a representar? La mitad, me dicen que todo va a estar entre 2. ¿De quién? De un número aumentado en 20. Entonces yo voy a decir un número aumentado en 20. Y todo esto a la mitad. O sea, lo puedo, si yo quiero, lo puedo multiplicar por un medio. O si deseo, todo lo divido entre 2, que al final es lo mismo. ¿Ya? Multiplicar por un medio es la mitad. En este caso, ¿cómo lo podemos representar? Bueno, una forma sencilla de representarlo es Pablo tiene el doble de Pedro. Y Luis tiene la suma o tiene lo que tiene Pedro y Pablo juntos más 2. Se puede representar de esa forma en un ejercicio. Yo puedo decir, Pedro tiene cierta cantidad. Pablo tiene el doble de Pedro. Y Luis
tiene lo que tiene Pedro y Pablo juntos, más 2. Es una forma de representarlo. Entonces, como podemos observar, son ciertas formas de representar los valores. En este caso, una manera sencilla es generar un problema incluso de todo esto. Porque luego yo puedo decir la suma de los tres es tanto. Simplemente sumamos los valores, los igualamos y me puede dar cuánto tiene Pablo, cuánto tiene Pedro y cuánto tiene Luis. En el siguiente caso, ¿cómo lo puedo hacer? La suma, porque esto es una suma, de las raíces, si quiero especificar, las raíces cuadradas. Aunque nosotros sabemos que cuando yo me refiero a la raíz, se supone o se sobreentiende que es cuadrada, a menos que yo diga cubo, cuarta, quinta, sexta, etcétera, ¿no? En ese caso estoy especificando. Pero nosotros sabemos que cuando está la raíz sin ningún valor, se sobreentiende de que es al cuadrado. Entonces yo puedo decir la suma de las raíces de los pares consecutivos o de 3 pares consecutivos. Si nos damos cuenta, estos 3 números son pares consecutivos. Aunque también pueden ser impares consecutivos, cualquiera de las dos formas es válida. Yo puedo decir que son pares consecutivos o que son impares consecutivos, siempre y cuando X quien quiero que sea. Si X deseo que sea par o X deseo que sea impar. De las dos formas es correcta. Ahora, en el 9 me dicen el exceso de 50 sobre un número es igual al exceso del número sobre 20. El exceso de 50 sobre un número, ¿qué significa esto? Recordemos que el exceso es por cuánto lo sobrepasas. Es decir, ¿por cuánto sobrepasas 50 sobre un número? Es igual al exceso del número sobre 50. Entonces, en este caso, se escribe así. El exceso de 50 ¿sobre quién? Sobre un número. Esto tiene que ser igual al exceso de este número. ¿Pero sobre quién? Sobre 20. Ahí está. Ahora, en el ejercicio 10 dice, la quinta, la sexta y la tercera parte de un número es igual a 80. En este caso, ¿cómo lo vamos a resolver? Aquí, como no me dice la suma, me dice la quinta de la sexta parte de la tercera parte. ¿De quién? De un número, que en este caso el número es X. Todo esto es igual a 80. Así se va representando la quinta de la sexta parte de la tercera parte de un número. O la quinta, la sexta y la tercera parte de un número, de un número se representa de esta forma. Entonces, chicos, como hemos podido observar, claro, este tipo de ejercicios ya era otro nivel comparado con el primer problema sobre ecuaciones, o nivel 1. En este tipo de ejercicios ya vemos un nivel más avanzado, donde también utilizamos otro tipo de operaciones, cuadrados, raíces o incluso fracciones. Ahora, nota, es recomendable siempre tratar de trabajar con una sola incógnita y con números enteros. Siempre es importante trabajar con una sola. Chicos, bueno, en algunos casos obviamente es muy necesario utilizar dos incógnitas, pero se recomienda siempre trabajar con una sola. En este caso me dicen, en una reunión hay 40 personas, tengo 40 personas. Cuando se retiran 8 varones y 6 damas, la diferencia entre ellos y ellas es 10. ¿Cuántos varones quedaron? Entonces, para este tipo de ejercicios, yo lo que sé que en total hay 40 personas. Entonces, ¿qué puedo decir?
¿Qué puedo afirmar? Puedo afirmar que los varones más las mujeres siempre me dará 40. Eso es lo que yo puedo afirmar de aquí. Cuando se retiran 8 varones y 6 damas, la diferencia entre ellos es 10. ¿Eso qué quiere decir? Que ya, ¿quiénes se van a retirar? 8 varones. Es decir, ya no van a haber. Ahora, perdón. De aquí también nosotros podemos concluir que los varones son iguales a 40 menos las mujeres. Ahora, me dice también que se van a retirar 8 varones y 6 damas, es decir, 14 personas. Como se van a retirar 14 personas, ¿cuánto va a ser el nuevo total? El nuevo total será 40, ya no hay 40, se han retirado 14, solamente quedan 26. Y también me aclaran que la diferencia entre ellos, ¿quiénes son ellos? Obviamente los varones, y ellas va a ser 10. ¿Eso qué quiere decir? Primero vamos a ver cuántos varones han quedado. Como se retiraron 8, quedan varones menos 8. Esto menos las mujeres. Pero profesor, de las mujeres también se han ido 6. O sea, ya no van a ser solamente mujeres, sino van a ser mujeres menos 6. Ahora, la diferencia de estos, bien claro, me dicen en el ejercicio, es 10. Y recordemos que varones es igual a 40 menos M. ¿Ah? Simplemente yo puedo reemplazar esto. Tengo una igualdad aquí. Varones es igual a 40 menos M. Entonces, cada vez que veo V, puedo escribir 40 menos M. Aquí veo V, puedo escribir 40 menos M. Y obviamente todo esto menos 8. El menos afecta a 2. Menos por mujeres, menos mujeres. Menos por menos, más 6. Y todo esto es igual a 10. Aquí obviamente aplicando, bueno, mis sumas y mis restas, menos m, menos 2m. Yo quiero que sea positivo, así que lo paso al otro lado. Al otro lado quedaría 2m, ¿cierto? O 2 veces las mujeres. En este caso, estos 10 pasa a restar. Está sumando, pasa a restar. Pero primero vamos a operar aquí. 40 menos 8, 32. 32 más 6, 38. 38 menos 10, porque este 10 va a pasar a restar, 28. Dígame, ¿cuántas mujeres hay? Sabemos que el 2 pasa a dividir. Y habían 14 mujeres, porque recuerden que se han retirado 6. Pero bueno, vamos por el total primero. Vamos a suponer de que existen los 40. Si hay 14 mujeres, perdón, si habían 14 mujeres, ¿cuántos varones habían? La diferencia, ¿cierto? Que serían 20. 26. Recordemos que 26 más 14 es 40. Pero profesor, se han retirado 8 varones. O sea que ¿cuántos quedaron? Si me preguntan cuántos quedaron, se refiere a cuántos quedaron después de que se fueron estos 8. Sería 26 menos 8. Y al final quedaron 18, ¿cierto? Solamente ellos nada más quedaron. Entonces, como podemos observar, es simple planteo de ecuaciones, claro, entendiendo algunas cosas sobre los planteos, con ejercicios cada vez un poquito más complicados, ¿no? En el ejercicio 2 dice, un tonel lleno de vino vale 900. Si se saca de él 80 litros, solamente va a valer 180 soles. ¿Cuál es la capacidad del tonel? Entonces eso lo vamos a hacer por acá. El total, por el total de vino,
se ha pagado 900. Pero se han sacado 80 litros, profesor. Ah, entonces ya no hay un total. Y al sacar 80 litros, solamente vale 180. Entonces, tonel menos 80, o sea, el total menos 80, tiene un valor de 120. Profesor, pero aquí la diferencia, si nosotros observamos, ¿cuánto ha disminuido? O sea, ¿cuánto ha disminuido en el precio? Profesor, ha disminuido 780. ¿Y cuánto ha disminuido en litros? Solamente 80 litros. ¿Eso qué quiere decir? Que estos 80 litros de vino equivalen a ¿cuánto en soles? A 780 soles. ¿Cierto? Por lo tanto, ¿cuántos litros hay? ¿O cuánto cuesta cada litro? Perdón, eso es lo que queremos saber. ¿Cuánto cuesta cada litro? Entonces, de aquí simplemente tenemos que pasar a dividir el 780 entre 80. Recordemos, estos 80 van a ser todos esos litros. ¿Cuánto vale cada litro? Profesor, cada litro vale 9,75. Disculpen, chicos, aquí recordemos que vale solamente 180. Yo le escribí 120, ya. Aquí vamos a borrar un pequeño lapsus. Entonces, recordemos que aquí es 180 y obviamente aquí es 720. Recordemos que ha disminuido 720 el precio. Ha disminuido un montón. Entonces yo voy a decir que estos 80 litros que ha disminuido equivalen obviamente a ¿cuánto? A 720 soles. Aquí dividiendo me da como resultado de que un litro simplemente, equivale a 9 soles. ¿Y qué es lo que yo voy a decir? Profesor, pero obviamente al quitarle estos 80 litros, lo que me ha quedado en litros es X, ¿ya? X litros. Entonces yo voy a decir, profesor, pero X litros, ¿cuánto vale? Esto que he quitado, me dicen que solamente vale 180. O sea, el resto que queda, solamente vale 180. Profesor, pero yo ya sé que litros es igual a 9. O sea, un litro es igual a 9. ¿Cuántos litros serán? X por 9 es igual a 180. Sabemos que pasa a dividir. ¿Cuántos litros quedaron después de sacar estos 80? Quedaron 20 litros, ¿cierto? Pero ¿qué me preguntan a mí? ¿Cuál es la capacidad del tonel? O sea, el total. Si yo le quité 80, me quedó 20, el tonel completo es 100, pues chicos. Por lo tanto, el tonel es 100. Bueno, continuamos con el ejercicio número 3. Vamos a borrar todo esto. En el siguiente ejercicio, ¿qué tenemos? Me dicen, en un banquete habían sentados 8 invitados en cada mesa. Hay 8 invitados en cada mesa. Luego se trajeron 4 mesas más, entonces se sentaron 6 invitados en cada mesa. ¿Cuántos invitados habían? En ningún momento me dicen aquí que la cantidad de invitados ha aumentado. ¿Ah? Tengamos en cuenta eso. Ya, yo voy a suponer de que todas estas son las mesas. Como no conozco la cantidad de mesas, ¿qué voy a decir? Que mi cantidad de mesas es n.
Mi cantidad de mesas es n. Pero me dicen de que en cada mesa se sientan 8, se sientan 8, se sientan 8. Obviamente, aquí también voy a tener mesas, ¿ya? Pero aquí la cantidad de mesas, aquí vamos a ponerle puntos suspensivos para que ustedes puedan entender más o menos. Y no vayan a pensar que es la misma cantidad de mesas. En estos puntos suspensivos, yo sé que aquí han aumentado, profesor. ¿Cuánto? 4 mesas más. O sea, ya no va a haber n, sino que va a haber n más 4. Pero me dicen que en este caso, cuando, aquí bien claro me dicen, cuando se traen estas 4 mesas más, entonces ya no se van a sentar 8 en cada mesa, sino que se van a sentar solamente 6. Aquí hay 6, aquí hay 6, aquí hay 6. ¿Cierto? Y de aquí, ¿qué conclusión saco yo? Profesor, pero en ningún momento me dicen que aumentan los invitados. Es decir, aquí hay la misma cantidad de personas que aquí. Pero si aquí hay 8 en cada mesa, ¿cuánto hay en total? Si hay 8 en cada mesa y hay n mesas, hay 8n. 8 por n, 8n. Supongamos que aquí hay 7 mesas. 8 por 7, 56 personas. 8 personas. En 7 mesas, 56. Si aquí hubieran solamente 2 mesas, 8 personas en cada mesa, 8 por 2, 16, ¿no? Ahora, profesor, pero yo me doy cuenta de que estos dos son iguales. ¿Cómo te das cuenta de que estos dos son iguales? Porque tienen la misma cantidad de personas. En ningún momento me dicen que aumentan o disminuyen personas. Lo único que aumentan son las mesas, no las personas. Entonces vamos a decir que la misma cantidad de personas también debe haber aquí. Pero en este caso, ¿cuántos hay por mesa? Hay solamente 6. Pero ¿cuántas mesas hay? Hay n más 4. Entonces aquí ya tenemos nuestra ecuación. Y simplemente reemplazamos, pues chicos. 6 por n, 6n. Más 6 por 4 es 24. El 6n pasa a dividir, pasa a restar, queda 2n. Es igual a 24. ¿Cuánto vale n? N vale 12. ¿Y quién es n? Profesor, n es la cantidad de mesas. Y a mí que me preguntan cuántos invitados había en la fiesta. Si hay 8 en cada mesa y hay 12 mesas, 8 por 12, 96, ¿cierto? Muy bien, 96. Si lo hiciéramos con este caso, también saldría lo mismo. Si hay 12 mesas más 4, sería 16 mesas. 16 por 6 que hay en cada mesa, 96 también. Entonces, como podemos observar en cualquiera de los dos casos, es lo mismo. En el ejercicio 4 me dicen en una granja se observan 40 animales y 100 patas, entre cerdos y gallinas. ¿Cuál es la diferencia entre el número de animales de cada especie? Entonces aquí yo voy a decir que los cerdos más las gallinas son los 40 animales que hay. Son los 40. En la segunda ecuación, profesor, ¿por qué le pone 4c por 2g? Ya, fácil. En este caso, ¿qué es lo que estoy contando? No estoy contando ya las gallinas. Me dicen que hay 100 patas. ¿Cuánto tienen los cerdos? 4 patas. Entonces 4 por la cantidad de cerdos. ¿Cuántas patas tienen las gallinas? 2. 2 por la cantidad de gallinas. Aquí obviamente se divide entre 2. Se le saca mitad, mitad y mitad. Mitad de 4, 2. Mitad de 2, 1. Mitad de 100, 50. Ya tenemos la primera ecuación y la segunda ecuación, que las escribimos acá. ¿Y qué hacemos? Las restamos. 50 menos 40, 10. G menos G se eliminan. 2C menos C, C. ¿Qué significan? Que hay cerdos 10 y como el total de animales son 40, el resto de animales tienen que ser las gallinas. ¿Qué me preguntan? ¿Cuál es la diferencia? O sea, la resta. 30 menos 10, 20. Entonces así se va calculando este tipo de ejercicio. Claro que
Si ustedes se habrán dado cuenta, este ejercicio también se puede calcular con el método del rombo, pero cualquiera de los dos métodos es utilizable. ¿Ya? A ver, yo voy a hacer el ejercicio 7, que es el que se ve un poquito más complicado. Yo supongo que el ejercicio 5 y 6 sí lo pueden hacer, que están muy sencillos. En este caso dice, tengo 69 caramelos. Si le doy a cada uno de mis sobrinos tantos caramelos como sobrinos tengo, y me sobran 5 caramelos, ¿cuántos sobrinos tengo? En realidad este ejercicio es muy sencillo. Simplemente hay que leer correctamente y poderlo entender. Voy a tratar de explicárselos aquí abajito para poder entenderlo, ¿ya? Miren, a mí me dicen que yo en total yo tengo 69 caramelos, 69. Y que sobrinos tengo X. Ahora, me dicen que yo le voy a dar a cada uno de mis sobrinos tantos caramelos como sobrinos tengo. ¿Eso qué quiere decir? Un ejemplo, si yo tengo X caramelos, ¿cuánto le voy a dar al primer sobrino? También X, porque es la misma cantidad que sobrinos tengo. A ver, vamos a entenderlo de esta forma. Supongamos de que yo tengo 3 sobrinos. Ahí está. A mí me dicen, yo le voy a dar tantos caramelos como sobrinos tengo. ¿Eso qué quiere decir? Que a cada sobrino yo le voy a dar 3 caramelitos. Aquí también 3 caramelitos. Y aquí también 3 caramelitos. A cada sobrino le estoy dando tantos caramelos como la cantidad de sobrinos tengo. Eso quiero que entiendan. ¿Ya? Es decir, a cada uno le voy a dar 3, 3, 3. ¿Y cómo podemos saber cuántos caramelos le he dado? 3 por 3. O 3 al cuadrado, que es lo mismo. Es lo mismo que vamos a hacer en el siguiente ejercicio, en este ejercicio. ¿Qué me dicen? Que yo le voy a dar a cada uno de mis sobrinos tantos caramelos como sobrinos tengo y me van a sobrar 5. ¿Eso qué quiere decir? Que a todos mis sobrinos, aquí está la cantidad de sobrinos, ¿cuántos caramelos les voy a dar? La misma cantidad que sobrinos tengo. ¿Y cuántos me van a sobrar? Me van a sobrar 5 todavía, 5 caramelos. Y con esos 5 caramelos que me sobran, ¿cuánto voy a tener en total? 69. Que son. Aquí sabemos que X por X es X al cuadrado. El 5 que está sumando va a pasar a restar, queda 64. El cuadrado pasa como raíz. ¿Cuánto vale X? 8. Eso quiere decir que yo tengo 8 sobrinos. A cada sobrino yo le estoy dando 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8. Obviamente, si yo quiero saber cuántos caramelos he dado nada más, 8 por 8, 64 caramelos. ¿Cuántos me están sobrando? 5, ahí está. Claro, 8 caramelos a cada uno de mis sobrinos, y tengo 8 sobrinos, y me sobran 5. ¿Cuánto me da en total? Los 65 caramelos. 69, perdón, caramelos. Si me preguntan cuántos sobrinos tengo, y así se van a resolver todos los demás ejercicios. Ya chicos, todititos los demás se resuelven de la misma forma. Simplemente recordando, plantear el ejercicio correctamente, tratar de leerlo correctamente y entenderlo correctamente. Bueno, eso sería todo. Nos vemos en la clase para terminar de resolver el resto de ejercicios. Ya chicos, cuídense, nos vemos.